Buenas noches, compañeras. Hoy desarrollaremos un debate sobre el conflicto en la sociología, un tema fundamental para entender la dinámica de las relaciones sociales. A partir de las lecturas de Karl Marx, George Simmel y Lewis Coser, exploraremos tres categorías centrales que nos permitirán comprender las diferentes dimensiones del conflicto en la sociedad. Nuestro propósito es comprender cómo el conflicto puede ser tanto una fuerza transformadora como un mecanismo de cohesión. Comenzaremos con Dayana Costa, quien nos hablará sobre la visión de Karl Marx. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me toca la lucha de clases como motor del cambio social de Karl Marx. Bueno, para Karl Marx, el conflicto no es un accidente, sino el motor de la historia. En el manifiesto del Partido Comunista del año 2019, Marx y Ángel afirman la historia de todas las sociedades existentes hasta hoy es la historia de la lucha de clases. Bueno, este conflicto surge de las contradicciones entre la burguesía, que controla los medios de producción, y el proletariado, que solo posee su fuerza de trabajo. Según Marx, las estructuras económicas generan desigualdades que inevitablemente conducen el enfrentamiento. Pero este conflicto no destruye la sociedad, sino que la impulsa hacia una nueva etapa histórica. Bueno, en el contexto actual vemos expresiones de esta lucha en fenómenos como la brecha salarial, la precarización laboral y los movimientos sociales que reclaman justicia económica. Por lo tanto, la lucha de clases sigue siendo una fuerza viva de cambio social que revela las contradicciones del sistema capitalista contemporáneo. Muchas gracias, Dayana Costa. Ahora escucharemos a Dayana Valderrama, quien nos presentará la visión de George Simmel. Sociólogo y filósofo alemán, ofrece un marco teórico fascinante para entender las dinámicas sociales modernas. Su análisis de la vida urbana y la interacción social es especialmente relevante en el contexto actual, donde la tecnología y la globalización han transformado nuestras relaciones. En un debate podemos explorar cómo su concepto de sociabilidad, su manifestación en las redes sociales y cómo su idea de la actitud clase se refleja en nuestra desensibilización ante la sobrecarga de información. También podemos discutir su crítica al impacto del dinero en las relaciones humanas, cuestionando si las interacciones en la era digital son más impersonales y utilitarias. Silmer nos invita a reflexionar sobre la tensión entre individualidad y colectividad. Gracias. Muchas gracias, Dayana Valderrama. Ahora daremos la palabra a Paola, quien nos hablará desde la perspectiva de Lewis Coser. Buenas noches, compañeras. Lewis Coser, las funciones positivas del conflicto. Lewis Coser retoma las ideas de Simmel, pero las desarrolla dentro del funcionalismo moderno. En su obra Las funciones de conflicto social, en 1956, explica que el conflicto puede ser beneficioso cuando se canaliza dentro de límites institucionales. El conflicto no siempre amenaza la estructura social, a menudo contribuye a su fortalecimiento al facilitar la adaptación y la innovación. Coser considera que los conflictos permiten ajustar el sistema y expresar tensiones y prevenir crisis mayores. Un ejemplo actual es el movimiento feminista y ambientalista, que a través del conflicto social logran modificar leyes, generar conciencia y promover cambios culturales. Sin embargo, Coser advierte que si el conflicto se vuelve violento o se reprime sistemáticamente, puede derivar en rupturas institucionales y pérdida de cohesión. Por lo tanto, el conflicto se gestiona adecuadamente, tiene funciones positivas y contribuye al equilibrio social. Muchas gracias. Ahora pasaremos a la parte de refutación, donde hemos visto estas tres perspectivas distintas. Dayana Costa, ¿qué opinas de la postura de Simmel y Coser? Bueno, ambas teorías son interesantes, pero pienso que su visión del conflicto es limitada. Simmel y Coser se centran en el conflicto como algo funcional, pero ignoran las raíces estructurales de la desigualdad. Desde Marx, el conflicto no busca mantener el sistema, sino transformarlo radicalmente. Si el conflicto solo se administra, las injusticias permanecen.
Dayana Valderrama. Bueno, yo diría que el conflicto une a los miembros de un grupo porque los hace defender intereses y valores comunes frente a una exposición externa. También es positivo cuando se maneja con diálogo y mediación negativa cuando se impone con la violencia o sin reconocimiento mutuo. Paola. Coincido con Dayana Valderrama. Además, Coser plantea que los conflictos, al ser institucionalizados, por ejemplo, mediante protestas, elecciones o negociaciones sindicales, refrescan la estructura social sin necesidad de colapso. Sin conflicto, la sociedad se estancaría. Con exceso se fragmentaría, por eso el equilibrio es clave. Bueno, Dayana. a Max es cierto, pero no podemos olvidar que muchos conflictos institucionalizados se vuelven mecanismos de control. Si el sistema absorbe el conflicto sin cambiar, las desigualdades persisten. A veces la ruptura es necesaria. Interesantes aportes. Vemos que mientras Marx concibe el conflicto como renovación y cambio estructural, Simmel y Coser lo interpretan como una integración de equilibrio. Ambas visiones son complementarias. Ahora pasaremos a una sesión de preguntas para profundizar en los tres enfoques del conflicto sociológico. Invito a cada uno de los participantes a reflexionar. Para Dayana Costa, según Marx, ¿de qué manera la lucha de las clases impulsan los cambios en las estructuras económicas y políticas de la sociedad? Bueno, la lucha de clases es el motor de cambio histórico, ya que las contradicciones entre quienes poseen los medios de producción y quienes solo poseen su trabajo generan crisis de transformar en el sistema. Dayana, en el contexto actual, ¿podemos decir que la desigualdad económica y laboral sigue siendo una forma moderna de la lucha de clases? Dayana Costa. Bueno, hoy las brechas de riqueza, la precarización laboral o los conflictos por justicia social son expresiones actuales de esa lucha. Otra pregunta, Dayana. ¿Qué papel juega la conciencia de la clase en la transformación social que plantea Marx? La conciencia de clase permite que los trabajadores comprendan su posición y actúen colectivamente, impulsando cambios revolucionarios. Muy bien. Voy a generar unas preguntas para Dayana Valderrama. Dayana Valderrama, Simmel considera que el conflicto como una forma de socialización. ¿Podrías explicar cómo un conflicto puede unir a los miembros de un grupo en un lugar de separarlos? Yo diría que los puede unir, pues porque este tema de conflicto pues sigue siendo crucial en la sociedad contemporánea. Siguiente pregunta. ¿En qué casos el conflicto puede ser positivo y constructivo y en esos casos puede volverse negativo o destructivo? Como bien lo decía Ratos, pues sería positivo pues cuando se maneja con diálogo y mediación. Y también podría ser negativo cuando impone con violencia o sin reconocimiento mutuo. Siguiente pregunta. ¿Podría relacionar esta idea de Simmel con algún ejemplo actual, como las redes sociales o los movimientos sociales? Claro, como se ve hoy día mucho en las redes sociales, los debates o campañas colectivas, como las ambientales o feministas, fortalecen la identidad del grupo y generan solidaridad. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer unas preguntas a Paola. Paola, ¿cuáles son las funciones positivas del conflicto que menciona Coser dentro de la sociedad? Coser plantea que el conflicto permite ajustar las normas y estructurar y liberar tensiones y renovar el equilibrio social. ¿De qué manera el conflicto puede fortalecer las instituciones y evitar crisis más profundas? Las instituciones se fortalecen cuando el conflicto se canaliza mediante mecanismos legítimos como el diálogo, las leyes o la negociación. Según Coser, ¿bajo qué condiciones el conflicto puede ser perjudicial o destructivo?
Se vuelve perjudicial cuando se reprime sistemáticamente o se acumulan tensiones que terminan en violencia o ruptura social. Agradezco pues la participación de todos los compañeros y pues de todos. A lo largo del debate hemos comprendido que el conflicto no debe entenderse únicamente como un elemento negativo o destructivo, sino como la fuerza esencial de la vida social. Dayana Costa. Sigue. Bueno, qué pena. Agradezco perdón. Perdate, me confundí. Dania, espérame. Sigue, Dayana. Dayana Valderrama. Bueno, yo como conclusión diría pues que eso es como, según George Simmel, es que la modernidad y la vida entre la metrópolis genera una paradoja social, mientras que las estructuras objetivas, como el dinero y la tecnología, nos conectan a niveles masivos. Las interacciones interpersonales tienden a volverse más superficiales, racionales y reservadas como defensa ante la sobrecarga sensorial. Como esto sugiere que la sociedad moderna está definida por una tensión constante, ¿no? Entre la necesidad de interacción social, la búsqueda de pertenencia y la diferenciación individual, es donde nos lleva mucho al conflicto. La necesidad de ser único, mediada por la lógica impersonal del intercambio. Bueno, venga, yo le doy la perspectiva de Karl Marx. Como conclusión, vemos que la lucha de clases han sido históricamente el motor de los cambios sociales, impulsando transformaciones estructurales que buscan superar las desigualdades. Bueno, esta visión nos invita a reconocer que detrás de los conflictos sociales hay procesos de resistencia y emoción y emancipación que cuestionan la injusticia. Sigue, Paola. Paola. Finalmente, con Lewis-Coser comprendimos que el conflicto cumple funciones positivas dentro del sistema social. Cuando se maneja dentro de límites institucionales y democráticos, puede renovar y ajustar y equilibrar las estructuras existentes, evitando rupturas mayores y promoviendo el cambio pacífico. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Pues para concluir, el conflicto es inevitable, pero necesario. Puede dividir o unir, destruir o construir, dependiendo de cómo se gestione. Nos reta a escuchar, dialogar y comprender de que la diversidad de interés y perspectivas es lo que mantiene viva una sociedad. Cerramos este debate con la certeza de que entender el conflicto no significa eliminarlo, sino aprender a transformar en una oportunidad para el cambio y la cohesión social. Muchas gracias.